Pues hoy vamos a conocer a Saulo de Tarso, un hombre preparado desde muy niño en la religión hebraísmo, que no creía en Jesucristo, solamente creía en el Padre y no quería aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios, como el Hijo de Dios enviado desde el cielo a través de María. Porque eso es lo que dice Jesús. Jesús dice: yo he descendido del cielo. Juan 1:18. Yo he descendido del cielo, yo soy el Hijo de Dios. Hermanos, sacaban humo. Y así hay gente hoy que no quieren aceptar a Jesús como el Hijo eterno del Padre, porque empiezan a sacar humo con el cuento de otro Dios. ¿Cómo usted puede decir que Jesús sea otro Dios si es su Hijo monógenes Theos? Es de la misma naturaleza del Padre Dios. Entonces eres como Saulo de Tarso. Él empieza pues, no, esto yo tengo que destruirlo. A mí no me va a venir a decir que Jesús es el Hijo de Dios. No, acá yo sé la Torá. He sido educado desde muy niño en la Torá y yo no voy a permitir esta predicación de estos judíos llamados Pedro, Juan, todos estos del vulgo. No me van a venir a mí a atarantarme a decir que Jesús es el Hijo de Dios, que el Padre lo ha resucitado y que está sentado junto con el Padre. A mí no me va a venir eso. Ese es un cuento, esa es una fábula, esa es una falacia. Eso es lo que pensó Pablo. Y él se armó, amén, para defender del Padre eterno. Pero hay gente que dice que Jesús es el Padre, y si tú no crees que Jesús es el Padre, te maldicen, te mandan al infierno, te condenan. Ya son como Dios para condenar a todos. Amén. Cuando yo hablo de la doctrina trinitaria, estas personas me maldicen, me mandan al infierno, me dicen que no tienes revelación, eres de la Iglesia Católica Romana. Tantos adjetivos envían estos seres humanos que abrazaron a Jesús Padre para decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses. Y ese mismo problema tenía Saulo de Tarso. Saulo de Tarso solo aceptaba al Padre en la deidad, no quería aceptar a Jesús en la deidad, porque cuando Jesús se incluye en una sola esencia divina, en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, está incluyéndose ahí igualdad al Padre, pero también en unidad. Uno, unidad, somos misma esencia, misma divinidad. Entonces, Saulo de Tarso se prepara. Como era un hombre eminente, elocuente y conocido por las autoridades religiosas de su organización, él se aprovecha todas esas facultades para tomar ventaja contra el cristianismo y sofocarlo, desaparecerlo, la predicación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los apóstoles predicaban vehementemente, valientemente, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios y está sentado junto con su Padre. Ustedes mataron a ese Hijo de Dios y ese Dios, el Padre, ha resucitado a su Hijo. Bendito sea su nombre, hermano. Entonces estos amigos de la unicidad, cuando hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salen humo de su cabeza, porque ellos están turbados, amén, con el cuento de tres dioses. Ellos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando son distintos, se convierten en tres dioses. Qué bárbaro, hermano. Y están como Saulo de Tarso, porque este hombre, hermanos, de verdad que se había convertido en un enemigo mortal para los predicadores del Padre, del Hijo y del Espíritu. En otras palabras, para los predicadores de la doctrina trinitaria. Así de simple. Enemigo mortal. No importa derramar sangre, voy a defender mi fe. Yo no voy a aceptar a ese Jesús, Hijo de Dios. Ese es un impostor, ese es un falso. Por eso que los verdaderos hebreos, judíos que profesan el hebraísmo, no aceptan el Nuevo Testamento, ni mucho menos a Jesucristo como el Mesías. Ellos están esperando hasta ahora otro Mesías. Por eso que lo mataron, lo crucificaron. Hoy tenemos religiones, organizaciones, amén, que han recibido extra revelación para decir que Jesús es el Padre. Entonces dicen, no, Jesús es el Padre, y lo quieren desaparecer al Hijo de Dios. Solamente aceptan de María para acá al Hijo de Dios. De María para atrás no aceptan. A pesar que Jesús mismo dice en Juan 17:5, ahora pues, Padre. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo.
glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta? Está hablando de su preexistencia, Jesucristo, y la gente no quiere aceptar con el cuento de tres dioses. Teniendo la Biblia, teniendo religión, dicen que siguen a Jesús, pero siguen a ese Jesús Padre y no a Jesús bíblico, que es el Hijo de Dios. Ellos dicen, no, Jesús es el Padre. Jesús es el Padre. Y usan Juan 14:9. Amén. Dice que Felipe le vio literalmente al Padre en Juan 14:9. Pero en ese texto está usando Jesús el verbo ver, no el verbo ser. Jesús recibe una pregunta de Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está usando el verbo ver. Porque si Jesús era el mismo Padre, entonces le hubiera dicho ahí, sin rodeos, Felipe, yo soy el Padre. Usaría el verbo ser. Yo soy el Padre. ¿Qué pasa, Felipe? Yo soy el Padre. Eso lo diría. Pero no. Dice, el que me ha visto. Entonces Jesús es la imagen de alguien que no ha venido a la tierra. Amén. A lo cual Jesús dice, ese es el que me envió. ¿Quién? El Padre Dios. El Padre Dios no mudó, ni varió. Porque hay mucha gente que dice, es que Dios se hizo carne. Usan Primera de Timoteo 3:16. Amados amigos, estudien un poquito. Primera de Timoteo 3:16 es una copia en forma teológico. No es una copia transcrita. Porque para mí no hay ningún problema, porque yo sé que Jesús, siendo el Hijo de Dios, es de la misma esencia del Padre. Por eso es Dios. Por eso es divino. Pero otras personas que no tienen esta educación van a inferir y van a deducir con el Primera de Timoteo 3:16 para decir que Jesús es el Padre. Es el Padre Dios porque Dios fue manifestado en carne. Eso lo van a decir, pero el texto está mal copiado. Está copiado en forma teológico. No está transcrito como se debe haber sido transcrito. Cuando nosotros encontramos en los códices como Códice Vaticano B, de lo cual fue traducido la Biblia Peshitta, dice, Él fue manifestado en carne. Entonces la palabra Él o la letra Él es un artículo que indica a un sujeto, mientras la palabra Dios fue manifestado en carne indica que un título se manifestó en carne, porque la palabra Dios es un título que viene del griego teos. Teos es un título, y al decir Dios fue manifestado en carne, están diciendo el título se manifestó en carne. Entonces estudien un poquito, estudiemos, conozcamos un poquito más sobre eso. Amén, porque eso es la espada de muchos sectarios amigos unicitarios. Ellos dicen, Dios fue manifestado en carne y punto. Pero no son capaces de analizar, porque al decir Dios fue manifestado en carne, está destruyendo el lenguaje griego, la gramática griega en lo cual fue escrito la Biblia. Porque cuando los griegos ven ese texto, Dios fue manifestado en carne, ellos van a decir, un título se hizo carne. ¿Ve? Pero cuando se dice Él, entonces vemos claramente alguien fue hecho carne. Bendito sea su nombre. Tengan cuidado en estas cosas, hermano. Saulo de Tarso empezó a perseguir, a arrastrar, hacía lo que quería con los cristianos. Los cristianos no lo maldecían, oraban, ayunaban para este hombre. Y Saulo reventaba con estas palabras y los arrastraba agarrando de los pelos a la cárcel y los metía, los hacía blasfemar. ¿Cuánta gente cuando digo Jesús no es el Padre? Estas personas rechinan, hermano, y empiezan a como si fuera a agarrarme a pedradas. Y luego terminan acusándome con el catolicismo. Señor, reprenda al diablo. Aleluya, diciendo de que la doctrina trinitaria es de la Iglesia Católica Romana. Poder en la sangre de Jesús, hermano. Igual que Saulo de Tarso, estas personas. Cuando yo digo Jesús es el Hijo de Dios, ellos empiezan, hermanos, a tirar textos. Y empiezan a ofender, empiezan a comentar tantas ignorancias. ¿Qué culpa tengo yo si la Biblia dice que hay un padre que tiene un hijo y el hijo, ¿sabes qué dice el hijo? Después de resucitar Jesús, porque el hijo es el mismo Jesús, Jesús es el mismo hijo. Jesús al resucitar dice, subo a mi Padre, amén, subo a mi Dios. Y el Padre Dios
A su Hijo le dice en Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Pero esta gente que dice, politeísmo, politeísmo, politeísmo. ¿Cómo te atreves a decir que somos politeístas? Porque si tú eres cristiano, si tú tienes la Biblia cristiana, el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque los judíos que creen en el Padre nada más no creen en el Nuevo Testamento. ¿Tú qué haces entonces aquí si tú solamente crees en el Padre? ¿Qué haces en el cristianismo? Vaya a profesar el hebraísmo, porque el hebraísmo sí cree que Dios es el Padre y Jesús no es el Padre. Pero tú eres lo contrario, Jesús es el Padre estando dentro del cristianismo. Señor, reprenda al diablo, hermano. Saulo estaba haciendo en su ignorancia. Pensaba que estaba defendiendo la verdad, así como tú. Piensa que está defendiendo la unicidad como si fuera de Dios. Y tienes que estar ahí defendiendo. No, así era Saulo de Tarso. Hasta que Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestó en su vida. Y eso es lo que te falta a ti. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifieste a tu vida para que entiendas que Jesucristo es el Hijo de Dios que está sentado junto con su Padre, tal como Jesús mismo lo dice en Apocalipsis 3:21. Esteban lo declaró. Veo a Jesús que está al lado del Padre. Aleluya. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues tienes que leer Juan 14:16 para que veas quién es el Espíritu Santo. Y luego tienes que leer Juan 14:26. Amén. Para que puedas entender quién es el Espíritu Santo. En Juan 14:16 Jesús dice, yo voy a hablar con el Padre en el cielo y el Padre va a enviar otro, y lo llama a ese otro con otro consolador. Consolador. También es consolador. Amén. Entonces hay mucha gente que se equivoca. El Padre también es consolador. Amén. El Hijo también consuela porque siempre ha consolado a sus apóstoles. Pero otra cosa es cuando Jesús declara la identidad del Espíritu Santo. Amén. Con el nombre Consolador. ¿Y quién era el Consolador? El Espíritu Santo. Lo dice Juan 14:26. Mas el Consolador. ¿Quién era ese Consolador? El Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Al Espíritu Santo solamente lo conocerán los hijos de Dios. El mundo no conoce. La gente que no lo conoce, que no tiene a Dios en su vida, que no ha aceptado a Cristo, no sabe quién es el Espíritu Santo. Pablo no conocía al Espíritu Santo. Mucho menos no quería aceptar a Jesucristo. Solamente aceptaba al Padre. Entonces cuando Saulo se convierte, lo agarra a Jesús, así como Pablo agarraba a los cristianos del pelo, Jesucristo también lo agarró. Lo tiró al suelo. Amén. Lo tiró al suelo. Del polvo eres y al polvo tienes que estar allá. Bendito sea el Señor, y lo cegó. Amén. Lo volvió ciego. Bendito sea el Señor, hermano. Amén. Eso es lo que les pasa a los unicitarios. Todo el día con Jesús Padre. Jesús es el Padre. Jesús es el Espíritu Santo. Lo licúan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Poder en la sangre de Cristo. Mira, atento aquí. No estoy usando mi opinión. No voy a usar mi deducción. Me parece, me supone. No. Vamos a usar la Biblia. Cuando Pablo se convierte bajo la gloria de Jesucristo. Amén. El primer mensaje de Saulo de Tarso, ahora más conocido como Pablo, va a ser esto. Anota, escribe ahí, anota. Hechos 9:19. Voy a leer. Y el versículo 20. Y como comió, fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que o sea Jesús, era el Hijo de Dios. Había aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios. Amigo unicitario, amigo unitario, amigo los Jesús solo, amigo los del nombre. Tú necesitas ser sacudido por el Hijo de Dios, así como lo fue sacudido Saulo de Tarso. Y solo así sabrás que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque si no, seguirás en ese engaño de Jesús Padre, de Jesús Espíritu Santo. Una extra revelación que ha surgido desde 1913. Eso de Jesús solo, eso de la unicidad, aparece en 1913. Antes de 1913 no existía ni una organización, ni una sola congregación de los Jesús solos.
Los Jesús solos son ex-trinitarios. Eran trinitarios, predicaban como nosotros, pero recibieron una extra revelación. Y ahora niegan lo que hablaron, lo que predicaron. Qué triste. Después de haber conocido la verdad, ahora van a pisotear. Van a decir que la Trinidad es del diablo, es de las tres ranas, es de la Iglesia Católica Romana. Es lo más terrible que puede suceder a un ser humano después de haber abrazado la ortodoxia como los apóstoles y se desviaron como la unicidad de Dios. Así de simple. No hay ningún teólogo antes del año 1913 de la unicidad. No hay ninguna Biblia traducida por un teólogo de la unicidad antes de 1913. Ni tienen hasta ahora. Como han sido trinitarios, ellos cantan canciones trinitarios, coros trinitarios, himnos trinitarios, pero atacan a la Trinidad de Dios con el cuento de tres dioses. No, amigo, tú necesitas ser sacudido por el Hijo de Dios. Tú necesitas ser tirado de esa doctrina, necesitas ser sacado de ahí para que entiendas y comprendas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo, siendo Hijo de Dios, es igual que el Padre. Es el Señor de señores. Jesucristo, el Hijo de Dios, lleva el mismo título del Padre, los atributos del Padre. Él es el Todopoderoso, siendo el Hijo de Dios. No es un Dios poderoso, no. Jesús, siendo Hijo de Dios, no es un Dios poderoso. Es igual que el Padre, es todopoderoso. Apocalipsis, capítulo 1, también 18 también dice. ¿Quieren leer? Yo soy el Alfa y la Omega. Tiene ese atributo de ser divino, siendo el Hijo de Dios. Que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tiene el mismo atributo que el Padre, es todopoderoso. Por eso hay mucha confusión cuando no hay doctrina. Cuando dice que Jesús es el Todopoderoso, entonces infieren y deducen que es el Padre. No, esa es una deducción, una falsa enseñanza y una falsa revelación. Pablo, después de haber perseguido a los predicadores del Hijo de Dios, ahora va a predicar diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. A los cristianos les hacía blasfemar. Oiga, tienes que blasfemar que Jesús es un blasfemo, no es Hijo de Dios. Y ahora tiene que predicar diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora se va a convertir ahora enemigo de su propia religión, del hebraísmo, porque los judíos que le dieron todos esos documentos de autorización para perseguir a los predicadores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, el cristianismo, ahora se van a volver en contra de Pablo y lo van a querer matar. Así que no es fácil salir. Si tú estás en esa secta de unicidad o los Jesús solo, no es fácil que tú te salgas. Te van a mandar maldiciones. Te van a decir, no, si tú sales de esta iglesia, estás condenado. Porque ellos se creen lo único. Así que si Jesucristo se te revela, el Hijo de Dios, solo así saldrás. Si no, no vas a poder salir. O sea, damos gracias a Dios que Saulo de Tarso se salió. Conoció la verdad. Predicó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y lo corroboró con la Biblia. Yo no voy a estar hablando, infiriendo, deduciendo. Yo uso la Biblia. Segunda de Corintios 13:14. ¿Qué dice? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Verdadero trinitario se convirtió Saulo de Tarso. Amigo unicitario, amigo que estás ahí metido en esas sectas, Dios quiere sacarte de ese lugar para que prediques como Saulo de Tarso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así podemos demostrar bíblicamente que Pablo era predicador del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Padre había enviado a su Hijo y que su Hijo era el único que puede salvar a la humanidad a través de la fe, y esas personas salvadas por el Hijo pueden también recibir la promesa del Padre. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. 1 Corintios 1:3 dice: gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Ningún unicitario puede hablar así. Gálatas 1:3: gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre mencionando distinto al Padre con el Hijo. Amén. En identidad. Efesios 1:2 y 3: gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era verdadero trinitario. Colosenses 1:2 y 3: a los santos fieles
a los santos y fieles hermanos en Cristo que está en Colosas, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así les puedo mencionar textos y textos donde Pablo ya no está atacando a Jesús, sino ahora está defendiendo a Jesús como el Hijo de Dios. Y así, de esta manera, Pablo, siendo de la unicidad, ahora es un verdadero predicador del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más conocido como la doctrina de la Trinidad de Dios. Amigo unicitario, amigos y hermanos, esta es la verdad. Por tu sangre